¿Quién fue Rosa Luxemburgo? Una revolucionaria, una agitadora, una aguda polemista, una irreverente. Fue una dirigente política del proletariado mundial. Las guerras y las revoluciones marcaron su corta y apasionada vida. Rosa era mujer, judía, discapacitada físicamente, extranjera y revolucionaria. Se imaginarán lo difícil que fue para ella. Nació en Polonia el 5 de marzo en el seno de una familia pobre judía, 2 semanas antes de que surgiera el primer gobierno obrero de la historia, la Comuna de París de 1871. A sus 16 años ya estaba sensibilizada por la opresión y la miseria que vivía su país y decidió comenzar a militar en el Partido Polaco Marxista. Perseguida por el zarismo ruso, comenzó su recorrido inmigrante por Europa, donde nada le fue fácil. Decidió exiliarse en Zúrich, Suiza, e ingresar a la universidad allí porque en su país estaba prohibido que las mujeres estudiaran. En Suiza, en 1889, conoció a los principales dirigentes socialistas de la época que estaban exiliados y al que fue su compañero durante gran parte de su vida, Leo Jugiches, con quien fundó el Partido Socialdemócrata Polaco. Anticipando su gran capacidad dirigente, con apenas 22 años, se adhirió a la Internacional, que era el partido internacional que componían todos los partidos socialdemócratas de la época. Con el tiempo se convirtió en un miembro destacado de su ala izquierda. A los 27 años se trasladó a Alemania y allí debió casarse por obligación para conseguir la ciudadanía. Cuando ingresó a la socialdemocracia alemana, que era el partido obrero marxista más grande e influyente de Europa y del mundo, inició su desarrollo teórico y político, convirtiéndose en una de las dirigentes más jóvenes. Algo recontra disruptivo para la época porque la política era casi exclusivamente para los varones. En 1898 escribe el famoso folleto Reforma o Revolución, donde polemiza con Bernstein, uno de los dirigentes más importantes de la socialdemocracia, que revisó la teoría marxista proponiendo una reforma gradual y evolutiva del capitalismo. Rosa se niega rotundamente a esto y dice que las reformas solo podían incorporarse a una estrategia revolucionaria, justamente subordinada a la revolución, y que en determinado momento histórico de la lucha de clases, esta podía formar un elemento de preparación de la revolución o su negación absoluta. No había puntos intermedios. En diciembre de 1905 sale de la prisión donde estaba por haber pronunciado un discurso a los obreros alemanes a favor de la Revolución Rusa de ese año. Se fue a vivir a Varsovia en la clandestinidad donde, a pesar de esto, desplegó una intensa actividad política incentivando a los obreros a un levantamiento general contra el gobierno y el orden. Y también para que incorporaran a su movimiento a otras capas de la clase obrera, entre ellas a las mujeres. Rosa creía profundamente en la capacidad revolucionaria del proletariado en la huelga general de masas, donde el partido debía jugar un rol activo, tema sobre el que luego escribiría mucho. Su confianza estaba depositada en las masas en acción, frente al conservadurismo político de la socialdemocracia alemana, que se limitaba al trabajo sindical y a la participación electoral sin ligar estos trabajos en una perspectiva revolucionaria. Con este espíritu independiente y audaz y una fuerte personalidad, en lo personal Rosa también fue una pionera. A fines del siglo XIX, ella sabía cómo controlar su propia fertilidad y este conocimiento le permitió disfrutar de sus placeres íntimos. Así, también se permitió vivir libremente los varios amores que tuvo a lo largo de toda su vida. Rosa se ganó el odio de la burguesía. La prensa la llamaba la polaca sanguinaria y la mandaron a prisión varias veces. También tuvo que soportar el maltrato y la burla de los propios dirigentes socialdemócratas que la despreciaban por ser mujer y por ser el ala consecuente y revolucionaria de ese partido. Fue amiga y compañera de la revolucionaria Clara Zetkin, dirigente de la sección femenina del Partido Socialdemócrata Alemán, que propuso instaurar un día en homenaje a las mujeres que hoy celebramos el 8 de marzo. ¿Qué hizo Rosa en la Primera Guerra Mundial? Fue la principal defensora del internacionalismo proletario.
En 1914 se opuso a la votación de los créditos de guerra para que Alemania participara de la guerra. A contramano de lo que hicieron los 101 diputados de la socialdemocracia alemana, enviando a la carnicería imperialista a los trabajadores de su país y defendiendo los intereses de la burguesía en una guerra que era imperialista. Junto con Claire Zetkin y Karl Liebknecht, militaron fervientemente y denunciaron la traición del Partido Socialdemócrata. Zetkin lanzó un llamamiento a las mujeres socialistas convocando la Tercera Conferencia Internacional, en marzo de 1915, donde se reunieron 70 socialistas de 8 países europeos. Allí, la guerra imperialista fue condenada con la consigna «Guerra a la guerra». Por ello, fue encarcelada ese mismo año junto a Rosa y luego se la expulsó del Partido Socialdemócrata Alemán. En este contexto de total hostilidad, Rosa organizó con Liebknecht la fracción Espartaco dentro de su partido, que posteriormente dio origen al Partido Comunista Alemán, el primero de un país económicamente desarrollado. ¿Sabías que entre 1918 y 1919 hubo una revolución en Alemania? Desde la cárcel, Rosa apoyó a los bolcheviques durante la Revolución Rusa de 1917, criticando la estrategia reformista, dubitativa y cobarde de la socialdemocracia alemana. En 1918, con el fin de la guerra y la influencia rusa, estalló la revolución en Alemania. El proletariado más grande y más organizado de Europa entró en escena y desató una imponente huelga general que paralizó las principales ciudades del país. Surgieron consejos de obreros y soldados, como los soviets de Rusia, y Rosa fue liberada el 8 de noviembre de 1918 por la exigencia de los trabajadores que fueron a buscarla a la prisión. Pero no logró revertir el curso traidor de la socialdemocracia, que se hizo cargo del gobierno por debilidad del emperador. Abortó la revolución y le permitió a la burguesía fortalecerse para contraatacar. El 15 de enero de 1919, soldados alemanes de la socialdemocracia en el poder asesinaron a Rosa Luxemburgo y a Karl Liebknecht. Un golpe decisivo al proletariado alemán y a la Revolución Mundial. Pero como dijera Rosa, mañana la revolución se levantará nuevamente, haciendo sonar sus armas y para terror suyo proclamará con sonido de trompetas: fui, soy y seré. Si querés conocer más sobre su vida y sus revolucionarias ideas, te recomendamos 3 libros editados por el Instituto de Pensamiento Socialista: Luchadoras, historia de mujeres que hicieron historia, la biografía gráfica La Rosa Roja y otra biografía, Rosa Luxemburg, escrita por su compañero Paul Froelich.